Hola, ¿qué tal? Buen día, un día más aquí en Elegida para Creer y te damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast. Bienvenida, Erla, una vez más. Gracias por estar aquí compartiendo. Hoy tenemos un regalito. ¿Cuál es el regalito? Bueno, prestadito. Bueno, otra vez bienvenidas a Elegidas para Creer. Muchas gracias por seguirnos y por estar nuevamente aquí, pendientes de ver cuál va a ser el tema del podcast de hoy. Tema sorpresa. Sí. Y hoy estamos con cafecito. Sí, ahora vamos a tener café acá, sí. Así que si ustedes quieren, están cordialmente invitadas a de ahora en adelante servirse un cafecito antes de empezar a ver el podcast y compartir este café con nosotras. Sí, eso está como el como sipping my tea cuando están como que bebiendo alguna cosa. Sí, no. Pero en este caso. Chéverísimo. Estamos en confianza entre amigas, así que esperamos que disfruten este episodio y este café. Y bueno, ¿qué tenemos hoy, Erla? Bueno, hoy el tema que quisiera compartir con ustedes es el tema de que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros hablamos de eso, de que cuando le decimos a Dios que sea tu voluntad y no la mía. Si no puede decir amén, diga ouch. Así es. Y bueno, antes de empezar el tema, pues las invito, o quien sea, hay un versículo en la Biblia donde se puede decir que nos dice exactamente eso. Y es en San Lucas 22:41. Y la palabra de Dios dice así. ¿Lo tienes? Okay. Sí. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, bueno, yo creo que ahí vemos que él, antes de tomar esa copa, ¿verdad? Él le dice que él quiere que se haga su voluntad y no la de él. Y creo que eso va a base en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, que pues a cada quien a veces tomamos decisiones o queremos hacer tal cosa, pero antes de eso siempre hay que tomar en cuenta de tal vez tomar ese momentito y decir: Dios, quiero que si voy a lanzar a hacer esto o voy a hacer esto, que sea tu voluntad y no la mía. Vamos a dar un poquito de contexto para las que tal vez no conocen esta historia. Este pasaje que está relatando, que es el que leímos en ese momento, habla de cuando Jesús tuvo un tiempo a solas con Dios y él tuvo que orar por la angustia y la desesperación que él estaba sintiendo porque sabía que iba a ser crucificado en la cruz. Entonces, eso le causó mucho estrés, se podría decir, claro, porque él llegó a un punto que científicamente está probado que él sudó sangre. Y los científicos dicen que cuando el cuerpo humano llega a ese punto en que tus gotas de sudor se convierten en sangre, es porque hay demasiado estrés, demasiada angustia, y entonces ya el cuerpo es como que una reacción de tratar de soltar todo eso. Y entonces ellos decían que Jesús estaba en extrema agonía. Y ni siquiera era el momento de la crucifixión, era ese tiempo antes. Y me parece importante resaltar eso porque tal vez decimos, oh, Jesús se apartó a orar y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Él se refería a, Señor, no quiero hacer eso. Así de sencillo, o sea, él no quería ir a la cruz. Pero él dijo, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque él entendía lo importante que era ese momento, ese sacrificio que él iba a hacer. Entonces, queríamos poner en contexto eso porque sabemos que hay mucha gente que nos ve que tal vez no conocen la historia completa o el pasaje completo en la Biblia, pero lo invitamos a que lo lean. Y pues sí, yo creo que todos en algún momento hemos pasado ese momento en que decimos, Señor, ¿por qué? Tal vez yo quiero algo, es normal y creo que cuando uno busca a Dios o cuando uno pide una respuesta de Dios, siempre estamos pensando tal vez en un sí. Exacto, respuesta. Que no siempre la respuesta es
lo que tú quieres escuchar. Exacto. Sí, y pues les voy a contar una de donde yo sé exactamente que supe determinar, o sea, que esta decisión que yo iba a tomar o que íbamos a tomar, que estaba en contra de la voluntad, Okay. porque creo que también esa es otra cosa que a veces, aun cuando vemos las señales, aun cuando casi que escuchamos de esa voz que te dice, no, no lo hagas o no lo digas o no, no, nosotros siempre, no, ¿qué va a pasar? Y lo hacemos de todas maneras. Entonces, pues ahí es contra la voluntad de Dios. Pero cuenta el contexto completo para que sepamos el chismecito completo, sí. Si no, no entendemos. Bueno, si tú te recuerdas, en el 2023, para mi cumpleaños, pues habíamos viajado para Guatemala. Fui a pasar mi cumpleaños ya. Y pues Leo me pidió matrimonio nuevamente porque decidimos, o sea, esto es algo que ya ratos habíamos dicho que queríamos volvernos a casar, pero lo queríamos hacer en la iglesia, porque ya estamos casados por lo civil y pues ya habíamos empezado a venir a la iglesia, todo eso, y bueno, él decidió hacer, tomó la decisión de sorprender en eso. Y bueno, imagínate, fue un sueño de que toda la vida yo he tenido, de que bueno, que nos volvamos a casar y todo, y que nuestros hijos, pero aparte de que era mi sueño y que era como que un sueño realidad y todo, lo empecé a planificar y ya sabes, lo típico de novia, empezando como una boda completa. Exacto. Y la boda de mi sueño, por decir así, porque eso era la idea, ¿verdad? Porque la primera boda, pues, en ese tiempo, pues, apenas nos habíamos recién casado, éramos jovencitos, todo, entonces, pues ya sabes, ahora era como que diferente, era como que podía ser la boda de mis sueños. Pero lo habíamos decidido de que lo queríamos hacer allá, porque allá está toda su familia, mi familia podía viajar y, pues, aparte es mucho más barato, más económico, ¿verdad? Y bueno, empezamos la planificación y todo, pero había algo en mí como que decía, yo no sé si esto es la decisión correcta. Y cuando yo digo la decisión correcta no me refiero en casarme, porque, o sea, imagínate, ya vamos para 15 años juntos, yo creo que ya no hay como que mucha opción. ¿Cómo cambiar? ¿Será que ya no me caso? O sea, no, pero la decisión de tomar, de casarnos, de casarnos allá, y dos, o sea que sí, ya estábamos preparados para tomar ya esa decisión. Y entonces, pues había como algo en mí y bueno, eso fue en noviembre de 2023 y empezamos a planificar desde aquí. Yo empecé a comunicarme con primas de él, cosas así que me podían ayudar. Me refirieron a un wedding planner, por WhatsApp, pues estaba planificando todo, ya habíamos encontrado lugar, o sea que todo iba como que marchando a nuestro favor, ¿verdad? Pero siempre había algo en mí que estaba como que yo no sé si es el momento correcto. Yo creo que eso realmente. ¿Pero desde el principio no, o fue como ya cuando, o sea, al principio era como que sí, ya, o sea, pero ya cuando iba pasando el tiempo y cuando ya iba planificando, como que yo estaba todavía insegura que si era el momento correcto. Y pues seguimos con todo. Y después entonces decidimos que en julio del año pasado, el 2024, íbamos a hacer el viaje para finalizar todo lo que se necesitaba hacer para la boda, que era hacer la prueba de comida, la prueba del pastel, mirar el lugar y o sea, ya, y para dejar todo listo porque o sea, es un país totalmente diferente y no es algo que podía ir como que viajar a cada rato, entonces habíamos quedado que, bueno, ese tal día vamos a ir y vamos a planificar todo lo que faltaba, ¿verdad? Pero como te digo, siempre estábamos pasando por una situación bien difícil, más, no tanto en nuestra relación, pero afectaba la relación, era como que económicamente, problemas que estaban pasando, cosas así. Entonces, algo yo decía, pero yo no sé si es correcto, porque, o sea, estamos hablando de, pues, de varios miles que hay que pagar por esta boda y todo. Y
Leo, como todo un hombre así bien, él siempre me decía, no te preocupes, que todo va a salir bien, que todo va a salir como es, tratando de darme, pero yo como que... Entonces yo decidí que antes de que nosotros viajáramos, yo me puse en oración y yo le dejé todo en las manos de Dios y yo oré así como cuando dicen como con una pasión que yo decía, Dios, por favor, si esto es de tu voluntad, si esta es la decisión correcta, que todo lo que estamos haciendo así es, que sea tu voluntad, que todo va a salir bien. Incluso todavía también unos hermanos de aquí de la iglesia, Jaime, llegaron todavía para orar el día antes de que nos fuéramos de viaje y todo. Incluso yo todavía contenta les digo, ojalá encontremos pastores también, porque teníamos que buscar pastores allá, aunque obviamente quería llevarlos a ustedes, pero se tenía que buscar unos allá también, que entonces claro, eso era otra cosa que yo decía, yo quiero saber que estoy escogiendo los correctos. Bueno, todo normal. Y el momento que agarramos el avión ese día, porque primero esa vez, ese viaje fue que primero fuimos a El Salvador y después fuimos para Guatemala. Okay. Desde el momento que agarramos el vuelo que iba para El Salvador, recibí un mensaje del muchacho del que era el wedding planner, bueno, que es el wedding planner, diciéndome de que si podíamos cambiar la fecha de cuándo nos íbamos a juntar, porque se le apareció un evento súper importante y todo eso. Y bueno, entonces ya ahí como que me complicó, pero dije, bueno, no me voy a estresar porque, o sea, vamos a estar allá unos días, de seguro lo movemos para otro día o así. Y entonces pues hablé con Leo y le dije, mira, que me dice, bueno, chequea el otro día, que todavía estamos allá, pienso que nos da tiempo de todavía. Ok. Lo movimos para el otro día. Y todo bien. Llegamos a El Salvador, yo creo que como a los 2 días estando allá, él me manda un mensaje ahora de que el lugar donde ya habíamos escogido, que ya habíamos dado el depósito y todo, que ya no estaba disponible. Pero si ya lo tenías reservado. Exacto. Oh my God. Pero me dice, no, que algo está pasando con el dueño, que no sé qué, y vamos a tener que escoger otro lugar. Pero de los lugares que él ya me había mandado, o sea, por decir, del lugar de mis sueños, no era ninguno de esos. Y de ahí me envió otros, que había uno que, ok, me pareció como que bonito, pero me dijo, pero no está en tu presupuesto, tienes que dar más. Y eso tampoco era como que una opción para nosotros, no queríamos como que seguir todavía pensando en que íbamos a gastar más de lo que ya teníamos planificado. Entonces ahí, o sea, yo me desilusioné y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Si el lugar donde ya tenía como que todo imaginando, todo no está y los otros lugares pues tampoco, pues nos quedamos así como que no estábamos seguros qué hacer. Entonces le hablé a una de las primas de él que estuvo pendiente y todo eso durante el tiempo que estaba haciendo eso. Y ella me dice, no te preocupes, yo conozco muchos otros wedding planners, todo eso, y no te preocupes. O sea, ella hizo esa vuelta rapidísimo, en el mismo, como entre 1 hora, 2 horas, me dice, no, ya tenemos cita con otra. Y yo, ok. Entonces, otra vez como que ya todo iba como que marchando mejor y todo eso. Incluso ella misma se encargó de buscar que ella le diera como que el presupuesto de todo. Incluso nos salía un poco más barato e incluía más cosas. O sea que entonces dije yo, no, todo está bien, todo va marchando bien. Porque de ahí yo todavía estaba como que con aquello en mi mente donde yo estaba como que, bueno, yo pedí algo y no sé si entonces quiere decir que no. Y después como todo salió bien, era como que, ok, sí. Bueno, entonces, ya, por fin, pues del Salvador viajamos para el país de él, en Guatemala. Nos reunimos con la otra wedding planner. Todo era perfecto, todo. Pero aún había algo en mí, como que no estaba 100% segura. Y bueno, lo dejamos en nosotros te vamos a avisar 100% confirmarte antes de tomar la decisión. Pero todo marchaba como que sí, o sea,
todo lo queríamos hacer ahí, ya habíamos planificado todo. Luego pasaba lo de los pastores, que no pudieron. El día que se iba a ver, que íbamos a irnos a reunir con uno de ellos, no podían. No, ok. Entonces, todo fue como que cambiando. Entonces después igual, pues la prima de, no te preocupes, lo hacemos por Zoom. No, o sea, yo, ok. Pero o sea, algo como que yo sentía que no era lo mismo hablar a través de una pantalla que yo verme sentado, nosotros sentarnos con ellos para de verdad saber si eran las personas correctas, ¿verdad? Y bueno, para ese entonces nos venimos todos, seguimos planificando, pero yo siempre seguía con como que algo no estaba correcto, como que no era el momento. Y aparte cuando estuvimos allá, pues habían unas cosas que habían pasado como que con la familia de él y cosas así, que en fin, o sea, todo no salió como yo lo planificaba, como yo me lo imaginaba. O sea, desde antes de llegar, se puede decir que ya, o sea, todo iba como que marchando mal, iba todo lo contrario de lo que íbamos pensando. Y bueno, en total de todo esto, yo llegué a la conclusión que yo le dije a él, ¿sabes qué? No estamos seguros, aún tampoco estamos seguros si vamos a tener todo lo que necesitamos para pagar esta boda y todo eso. Pienso que tal vez nos estamos apresurando mucho. Y él me dijo, ¿sabes qué? Está bien, si eso es tu decisión. Y o sea, después de eso, eran más cosas que pasaban, o sea, ustedes saben de tanta cosa que pasamos con la otra casa, cosas así, y económicamente estuvimos mal, y luego ahora a final de año, cuando Leo se supone que él decía de que con unos bonos que le dan en el trabajo, él me decía, no te preocupes, que con eso vamos a resolver la boda y todo eso, o sea, no, él decía que y yo siempre como que, pero uno nunca sabe. Siempre como que con aquello. Claro. Yo soy una persona que si yo no tengo más precavida. Exacto, porque yo digo, ¿cómo yo hago algo sin yo tener las cosas en mis manos? Para mí es difícil. Claro. No, o sea, si yo no tengo algo de una vez, no puedo planificar así futuramente algo tan serio, ¿verdad? Y da la casualidad que también en su trabajo, pues no están tan bien y todo. Y por ejemplo, el bono que él pensaba recibir, o sea, recibió como la mitad. Okay. O sea que entonces, y yo como que, entonces, ¿y la boda? Claro. ¿Cómo lo hubiéramos pagado? O sea, tal vez de alguna manera uno se la rebusca, pero o sea, no hubiera sido como que conveniente ni el momento para uno ponerse en esos apuros. Entonces, pues, justo los otros días hablando, le digo, tú ves como que todo fue como tenía que ser. Que si lo hubiéramos seguido todo el plan, o sea, literal a estos momentos no sé cómo lo hubiéramos hecho. Entonces, cuando uno escucha esa voz y podemos hacer, como por decir, hacer caso a lo que Dios te está diciendo, porque desde un principio ya era como que no estaba saliendo las cosas como yo quería. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta como que, o sea, no, o sea, ya aquí algo está pasando que me está avisando que no avanza? O sea, con la segunda vez, cuando me mandaron el mensaje, porque ves, primero que lo de la fecha, bueno, pero eso tampoco era como que algo muy así, y después que con el lugar que ya habíamos escogido. Entonces ya ahí como que algo en mí ya, y ya incluso yo ya lo había dicho, se lo había dicho a la prima de él. Digo, yo creo que ya no, mejor no. Y ella, pues, no, yo rebusco, yo soluciono y todo, y ella se hizo carga de todo. Y como que, ok, me volvió como que a subir un poquito, porque yo ya de una vez me había bajado, ya yo había dicho, no, ¿sabes qué? O sea, no es el momento, eso es una señal. Entonces, pues ahí es donde yo tomé, o sea, que yo ya venía como que mentalmente pensando eso, pero por lo mismo, yo creo que porque yo ya sabía que yo le había pedido a Dios que me diera la señal, que me dijera si era el momento, si era lo correcto, y ver que esas eran las respuestas que me estaban saliendo, era como que, ok, yo te pedí esto y tú me estás dando la respuesta.
Entonces, lo difícil es aceptar la respuesta, la voluntad de Dios cuando es algo que tú deseas, ¿verdad? Porque tal vez algo simple como que, ay, me llamaron de tal trabajo o algo y, bueno, Dios, dame la señal si es tu voluntad o algo así. Y tal vez uno no mucho así el trabajo y ve que no salió y uno dice, bueno, no era la voluntad de Dios, no voy. No es como que algo como que demasiado así, pero cuando es algo que tú anhelas, sueñas y que tú veas que, o sea, Dios te da la respuesta, pero la respuesta al contrario de lo que tú estabas buscando. Pero, pues nada, o sea, seguimos todavía esperando el momento correcto, creo. Y, y cuando yo lo estaba pensando, no hace mucho, tal vez hace un par de meses, pensando que yo dije, bueno, Dios, ¿será que entonces tú no quieres que nos casemos de nuevo? O sea, que nos quedemos así como estamos. Y no sé cómo explicarlo, como cuando tú, no sé si es que escuchas una vocecita o tú misma te pones no sé, pero, o sea, cuando yo estoy diciendo esto, algo me dice, porque tu boda no sea allá, no quiere decir que no se va a cumplir. Entonces yo me quedé. Y te da una boda más grande aquí, que es más caro. Exacto. O sea, tú no sabes. Bueno, incluso ni pienso que en algo grande, sabes que eso es otra cosa que yo creo que entendí de todo esto. Una vez vi un video de una pareja que tenían una boda y lo hicieron así en una playa, ¿verdad? Pero el mensaje en todo eso del video era como que mientras seamos tú y yo, no importa quienes estén, porque era como que literal, solamente ellos dos. Y yo me quedé, y tal vez porque estaba tan así como que emocional con todo lo que ha estado pasando, o sea, me puse a llorar, pero lo vi y se miraba tan bonito y como que eso llegó a reflexionar y yo dije, es verdad, o sea, no importa la boda, no importa las personas, no importa la decoración, o sea, lo que importa son esas dos personas que sí el paso que vas a dar es realmente por amor, por todo eso, no importa todo eso, pero yo puedo decir que yo cuando lo empecé a planificar de todo, iba más como que no sé cuál sería la palabra correcta, si sería como que en vanidad, porque todo me lo imaginaba como, o sea, la boda de tus sueños, o sea, todo con un montón de flores naturales, que si aquí, que si no sé qué, que si luces, que si el piso aquí, o sea, estaba haciendo una cosa que claro, es mi sueño, pero o sea, ya estaba llegando como que, ay no, pero esta persona sí está invitada, estos no, y así. Y yo creo que eso, por eso mismo. Yo creo que tal vez yo creo que Dios quiere llevarte una lección más allá. Y muchas veces eso es lo que no entendemos. O sea, que Dios en el proceso de lo que tú quieres, porque la palabra dice, Dios quiere que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y eso lo tenemos en el Instagram, en el bio del Instagram de Elegida. Porque muchas veces yo creo que nosotros queremos, incluso cuando queremos creer algo, decimos, no, yo creo que esto es así y que Dios va a poner y todo, y confiamos. Pero, ¿qué pasa en el camino? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está lo que tú estás anhelando? ¿Cuál es, como quien dice, el verdadero sentido de lo que estás haciendo? Y yo creo que cuando Dios interviene y dice, a ver, este no es el camino por el que yo te quiero llevar, este no es el tipo de sentimientos que yo quiero que tú tengas, Él dice, ok, vamos a hacer un stop porque te me estás desviando por donde no debes ir. Y muchas veces pasa eso, pero ahorita yo estaba pensando cuando tú hablabas y decías de las cosas materiales, a veces nos afanamos por muchas cosas y todo, pero yo me ponía a pensar y se me vino a la mente la tía de Jaime. Ella murió de cáncer. Y yo no sé si tú escuchaste cuando Jaime contó cuando estaba predicando, que él decía que él se encerró a orar
Y él creía y decía, no, Señor, porque yo sé que tú le vas a dar. Y empezó a declarar que milagros y todo, y todo. Pero no sé hasta qué punto, y por eso decía, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el sentimiento? Muchas veces es más difícil con un familiar, o sea, en este caso acá, tu caso es una boda, pero cada uno tiene un deseo, un anhelo, y eso es correcto. Pero en el caso de él, yo me ponía a pensar y decía, o sea, ¿qué quería enseñar Dios a su corazón? Y yo creo que eso es clave. En el proceso que estamos pasando, en aquella cosa que tal vez estamos pidiendo, que Dios nos quiere enseñar. Y esa es la parte difícil. El escuchar esa voz, buscar esa voluntad. Y hay veces que la gente dice, es que yo no escucho la voz de Dios. Pero Dios te habla de muchas formas. Exacto. Como tú decías, o sea, habían cosas, indicios que te venían diciendo, no, o sea, detente. Y tú en el fondo sabías. Es como que lo sientes aquí en la tripa. Exacto, por eso es lo que te digo que a veces es difícil entender exactamente esa voz. Exacto. Y por eso yo decía, y se me venía la idea, la tía Jaime, porque a veces nos aferramos, mucho más cuando implica una persona que está enferma, un familiar, que, o sea, es el sentimiento que está de por medio es mucho más fuerte. Claro. Y obviamente lo que nosotros vamos a anhelar y querer es, o sea, no decir no, o sea, yo no creo que Dios me quiera quitar esto o esta persona. Y para él fue muy duro esa parte porque decíamos, pero si yo creo en el Dios que hace milagros, yo creo en el Dios que tiene el poder para cambiar las cosas. Para sanar. ¿Qué pasa? Pero ahí yo digo, y volvemos a la palabra, que hasta el mismo Jesús, siendo Dios, le dijo, Padre, que no sea mi voluntad. O sea, que yo creo que en ese momento Jesús estaba diciendo, a pesar de lo que yo estoy sintiendo, a pesar de lo que estoy sufriendo, a pesar de la angustia que estoy teniendo por esta situación, que como que no veas esa angustia, sino cuál es tu voluntad. Y al venir y decirle eso a Dios, ahí es cuando nosotros nos rendimos totalmente. Exacto. Y eso agrada a Dios. El que nosotros, a pesar del dolor, de la situación, de lo que estemos pasando, nosotros vengamos y nos rindamos y le digamos, Señor, o sea, yo quiero honrarte, yo quiero darte mi vida, yo quiero que tú me guíes en la decisión correcta. Entonces él dice, ok, ya estás yendo por el camino correcto, vamos a ponerte. Pero Dios cumple sueños, Dios cumple anhelos, pero para mí siempre ha sido como que darme cuenta de eso, o sea, de qué es lo que nos quiere enseñar Dios en el proceso, qué es lo que quiere trabajar en nosotros, porque siempre Él está trabajando en nosotros. A veces pensamos que, como ya conocí a Dios, empecé a leer la Biblia y todo, eso es todo. Pero no, realmente ahí es cuando tú empiezas ya conscientemente a decirle, trabaja en mi vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios mismo permite, y cuando, no sé si tú has leído la historia de Job, cuando el diablo se presenta y le dice, que no has visto a tu siervo Job, a ver, quítale todo a ver si te va a seguir adorando con la misma emoción, con el mismo amor. Y Dios permite. Entonces muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para probar nuestro corazón, para ver si estamos aferrados a ese sueño, a ese anhelo, a esa persona, o si realmente nosotros estamos dispuestos a rendir nuestro corazón, a decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Así que eso es importante. Y yo creo que es bonito, porque tal vez en otro momento hubieras decidido otra cosa, hubieras hecho lo imposible porque realmente, como te digo, después de que todo iba como que mal, como que todo cambió de nuevo y como que, no, pero sí, era como que siempre como que, como dicen, ese angelito y siempre como que hay ese diablito como que vestidito ahí que te dice, sí, no, y uno no escucha, pero yo decidí, pues que no, y después de eso, de todo lo que ha sucedido y yo creo que incluso como hemos crecido como pareja, él y yo, o sea, creo que eso era importante antes de tomar ese paso. Exacto. Y pues seguimos aquí, seguimos en los caminos de Dios y todo, pero creo que, o sea, nos falta todavía porque, claro, ya estamos casados, somos pareja, ya tenemos una familia y todo, pero igual yo pienso que eso mismo, que Dios quería
seguirnos enseñando. Y por ejemplo, en mi parte sí lo vi totalmente, que yo dije, Lo viste bueno, claro. sí, yo dije, Dios, ok, yo sé que hay cosas que tú quieres que yo cambie. Y entonces, después de esa vez que te digo de ese video, que llegué a esa reflexión, yo dije, ok, entonces creo que lo más importante es realmente cómo estemos él y yo para algo así. No importa lo que hay en ese lugar o cuántas personas hay en ese lugar o quiénes estén ahí. Al final es eso, o sea, es tu pareja y tú. Entonces, pero sí, es difícil escuchar, es difícil entender que a veces no todo va a salir como uno quiere. Que uno muchas veces cree que Dios, o sea, sí, Él cumple sueños, pero no todo es en el momento que uno quiere. Amén. Déjame algo aquí. Quería leerte. Acá. Ese es uno de los pasajes que más me gustan. Ujú. Está en Efesios 3, Déjame buscarlo. desde el 14. Efesios 3. Efesios 3, 14. Dice, el amor que excede todo conocimiento. Ujú. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, hablando Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Amén. A mí me encanta ese pasaje porque es como que el resumen de lo que hablamos ahorita. Ujú. Es que ese proceso en Dios, de conocer quién es Él, de entender que es a través de Cristo que Él va trabajando en nosotros, nos va a llegar al núcleo, a la base, que es la familia. Ujú. Que dice cimentados en amor y arraigados. Porque una cosa es estar cimentados, ok, yo tengo bases fuertes, Ujú. pero cuando algo está arraigado, es que tiene raíces. Y para estar arraigado, tiene que ser raíces profundas. Entonces, Ujú. a través de los procesos, eso es lo que Dios va haciendo. Va empezando a hacer raíces, va escarbando, va quitando la maleza, va sacando aquellas cosas que no están bien y va reconstruyendo. Algo Ujú. que va a ser cimentado en Él. Y entonces ahí es cuando creo yo que la familia toma un sentido diferente. Y esas cosas que tal vez en un momento parecían imposibles o que no se podían cambiar, Dios las va a empezar a mover, a cambiar y todo. Pero es cuando entendemos que es a través de Él Ujú. y aceptar su voluntad. Ahí es cuando empiezan. Así Entonces, es. me alegra mucho, la verdad. O sea, no me alegra que no, que no tengas una soñada, pero me alegra mucho que puedas entender aquello que Dios está queriendo cimentar en ustedes. Ujú. Y que Leo lo entienda también. Y tal vez hay muchas mujeres que están en ese proceso, están escuchando esa vocecita que te dice no, detente o coge otro camino. Y muchas veces dudamos. Pero hay dos cosas clave que lo vimos en el pasaje, que fue lo que hizo Jesús, y tú lo mencionaste, y tú dijiste, yo fui en oración y le pedí a Dios. Eso es la clave. El Exacto. poder venir delante de Dios y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero.
pero ¿qué es lo que tú quieres? Ujú. Yo lo pongo delante de ti, yo te lo entrego, Señor. Guíame, háblame. Y muchas veces hacemos esa oración y Dios nos empieza a o sea, no nos acordamos que nosotros pedimos, Señor, dame una señal, muéstrame el camino. Entonces, Exacto. tenemos que estar apercibidos, sería la palabra, de entender, ok, y ser conscientes de qué yo estoy pidiendo a Dios. Si yo estoy pidiendo que Dios me guíe, entonces dejarme guiar. Y es Ujú. importante. Y yo creo que eso fue clave en el proceso de ustedes, el que tú hayas primero ido a buscar a Dios y luego, pues, ok, a pesar de que no es lo que yo quiero, decir, ok, Señor, De yo tomar, estoy o sea, entendiendo. de aceptarla. Sí. Exacto, exacto. Que es muy difícil, Sí. es muy difícil, no es fácil aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida porque muchas veces hay, crea un dolor muy profundo el no, Ujú. pero el beneficio y la bendición que tiene va mucho más allá. Entonces nosotros debemos aprender a decirle, Señor, o sea, ayúdame a entender. Yo creo que esa es la clave. Ayúdame a entender, aceptar, porque hay veces que tal vez no lo vamos a entender, Ujú. pero el decirle, Señor, ayúdame a aceptarlo, me va a hacer irlo pasando y en el paso del camino creo que llegamos a entender y muchas veces llegamos a decir, ok, Señor, ahora entiendo por qué tú dijiste que Exacto. no en cierto momento. Incluso, por ejemplo, creo que a veces hay casos donde hay personas que, por ejemplo, en mi caso, donde primero me di como que el bajón y entendí como que, ok, yo pedí esta respuesta, esto es lo que recibí, lo estoy aceptando. Pero luego salió otra opción, que igual la podía tomar y podía seguir con eso. Y tal vez a lo largo íbamos a encontrar dificultades, por ejemplo, ahorita en estos momentos o algo, pero de una u otra manera tal vez lo íbamos a solucionar. Pero creo que, o sea, Dios nunca lo abandona a uno. O sea, tomara la decisión que tomara, yo sé que Dios iba a siempre estar con nosotros, ¿verdad? Pero a veces cuando de verdad escuchamos su voz y hacemos su voluntad, es porque, por ejemplo, yo veo estas flores, pero yo digo qué bonitas y yo siento que Dios me dio esas flores, pero tal vez detrás de eso Dios tiene un ramo más grande, o sea, que tiene cosas muchas más grandes, muchas más mejor de lo que nosotros eh, tenemos planificado o lo que deseamos. Entonces, pues no sé cuál sea la voluntad de Él o cuál es el la decisión que va a través de todo esto, pero yo lo entendí de esa manera y yo creo que al final cuando sentamos que es el momento, las cosas simplemente van a fluir. Tiene que estar pendientes cuando venga la parte 2 y pensando, ¿qué pasó? Era por esto. Exacto, yo sé, de seguro ahora, o sea, sí, ya las respuestas prácticamente están, como te digo, ya incluso nosotros tuvimos esta plática donde nos decimos, o sea, qué bueno que no tomamos esa decisión porque muchas cosas simplemente que han pasado después de eso es donde nosotros analizamos todo eso y decimos, por eso Claro. no era el momento correcto. Entonces, por eso él mismo dice, yo te agradezco de que tú hayas tomado esa decisión grande de decir no, porque creo que nosotras las mujeres somos las que más es, especialmente para algo así, es como que sí, sí, todo. Y peor él que le Yo está resuelvo, yo veo. exactamente, cuando él está ahí como que empujando, no, 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 no te preocupes y todo, y, pero que yo siempre estaba como que sí me tengo que preocupar. Entonces, bueno, yo creo que nos falta todavía tal vez crecer en el mundo espiritual para tomar eso, porque eso era una cosa que también yo había dicho, que cuando decidiéramos tomar ese paso de volver a hacerlo de nuevo, de casarnos de nuevo, o sea, era porque ya estábamos preparados y era porque estábamos ya en los caminos de Dios, haciendo las cosas correcto como debe de ser. Y creo que apenas en el 2023 todo estaba como que muy reciente. Hay muchas pruebas que hemos pasado ahora donde
pues hemos tenido que aprender y, como te digo, y escuchar esa voz. Bueno, me alegra mucho, la verdad. Vuelvo y repito, no por la boda. No, sí. Pero bueno, Pero si es aquí, pues eso quiere decir que entonces sí puedo tenerlos a ustedes. ¿quién quita? Y tal vez es por eso. Exacto. Imagínate, Tenía que ser gran mis privilegio. pastores. Amén, Sí. amén. Pero bueno, si tú te has sentido identificada con lo que Erla contó, si tal vez estás pasando algún momento en que escuchas esa voz y sabes que tal vez Dios te está diciendo detente o haz una pausa o que tienes que tomar una decisión y tal vez va en contra de ese deseo, de ese anhelo que tú quieres, nosotros queremos motivarte a que tú vayas en oración. Nosotras podemos decirte, sí, no, haz esto, hazlo de acá, y cualquier persona te puede dar un consejo en ese sentido, pero solo es Dios el que sabe qué es lo mejor para ti, sabe qué es lo mejor para mi vida, para mi familia, y entonces vayamos a la fuente. Ese es el consejo del día de hoy. Busca a Dios en oración y dile, Señor, yo quiero poner esto en tus manos, que sea la decisión correcta, que yo tome y me mueva en base a lo que sea tu voluntad y no la mía. ¿Amén? Amén. Así que vamos a orar por ti en esta tarde, casi noche ya. Sí. Erla. Bueno. Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Te damos gracias porque nos has regalado un día más, Señor. Te damos gracias por esas personas que están detrás de esa pantalla, escuchando de nuestro podcast, Señor. Que esta palabra llegue a las personas correctas, que llegue con una enseñanza, con una bendición para su vida, Señor. Y que podamos aprender a escucharte, a seguirte y de poder confiar en ti, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno, por todo lo malo que tú nos das, Señor, por todas esas lecciones, enseñanzas. Y te pedimos, Señor, que siempre sigas bendiciéndonos a nosotras, que sigas bendiciendo a esos oyentes, Señor, que seas tú bendiciendo su vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, gracias por estar aquí una semana más y nos vemos en el próximo episodio de Elegidas para creer. Bye. Bye.